Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Hoy se cumplen 3 días del paro que miles de arroceros adelantan en por lo menos 5 departamentos del país. Los cultivadores insisten en que presentan pérdidas, pues están recibiendo ingresos más bajos comparados con lo que invierten para producir este cereal, que es clave en la alimentación de los colombianos. Sí, Catalina, en las últimas horas los bloqueos se extendieron a una importante vía que une al Tolima con el Huila, mientras en este último departamento y Caquetá ya se empiezan a sentir escasez en algunos alimentos por los cierres. Mientras tanto, hoy se conoció la posición del gobierno a través de la ministra de Agricultura sobre esta situación y bueno, nuestros periodistas están listos para contarnos lo que está pasando en las zonas donde ocurren estas protestas y los bloqueos. Vamos a comenzar con Marjorie Trujillo. Marjorie, ¿qué pasa a esta hora en Saldaña? Hola Ana Milé, pues mire, exactamente estamos aquí al pie del puente de Saldaña y ustedes están viendo cómo ya el tráfico está fluyendo. ¿Cuál es la mecánica que tienen los arroceros en esta zona? Es que cierran durante 6 horas y abren la vía durante 1 hora. Media hora ya los vehículos que venían del Huila hacia el Tolima ya pasaron. Ahora están pasando todos estos vehículos que van hacia el Huila y Caquetá. Por eso, y lo que nos han manifestado es que hasta las 6 de la tarde se bloquea, se cierra ahora y a las 6 de la tarde vuelven a abrir. O sea que las personas que están transitando por esta zona se deben saber que ahora en 15 minutos ya se cierra esta vía y vuelven y la reabren a las 6 de la tarde. Esta es la crónica de todo lo que nos encontramos durante esta mañana aquí acompañando a los arroceros del departamento del Tolima. Venga a nosotros una ayuda divina de Dios. Te alabamos, Señor. Es lo que dicen los arroceros del Tolima que necesitan para salir de la crisis en la que están. Agricultores como Luz Marina Bocanegra son la cara de aquellos que el precio del cereal y los fertilizantes han llevado a la quiebra. Hay casas comerciales que todavía les debo porque no me alcanzó la venta de mis propiedades para pagar las deudas por eso, por las malas producciones y los productos agrícolas tan elevados que están. Cuando yo empecé a cultivar un bulto de abono valía 28.000, 30.000 pesos, ahorita vale 180, 200.000 pesos. Los representantes de los arroceros que protestan en Tolima dicen que gran parte de su crisis se debe al poder que ejercen las molineras. Ellos tienen que dialogar con molineros, productores de arroz, nosotros, pero tienen que haber posibilidades para lograr sacar 200.000 toneladas de excedentes y esa la tienen los molineros. Entonces ellos deben sacar las 200.000 toneladas y para que la saquen pues hay necesidad de un crédito para ellos que en el pasado ya se los ha dado el gobierno. Dicen que llevan 3 días reunidos con la viceministra de Agricultura, pero aún no logran llegar a un acuerdo. Necesitamos que nos suba a la carga de arroz 20.000 pesos, pero no ha sido posible. Nos han dado unas cifras de 7.500 millones de pesos, más 3.000 millones de pesos de toneladas para hacer la maquila con Fearroz, pero no nos cobija a todos nuestros productores o arroceros que solamente llega hasta el 8%. Mientras tanto, en la zona de los bloqueos, la economía que se mueve alrededor de la carretera ya siente los rigores del paro. Pues nos ha afectado mucho, puesto que nosotros somos madres cabezas de hogar y usted como ve, mire cómo está el negocio y el cierre nos ha afectado demasiado porque las ventas han bajado. El otro drama lo viven miles de viajeros que pretenden atravesar el Tolima. Hacia el sur y hacia el norte se encuentran los bloqueos que en algunos lugares superan las 8 horas. Y en el departamento del Huila empiezan a sentirse esos efectos del paro de los arroceros. El bloqueo generado por los manifestantes tiene en jaque al sector transporte y al turismo. Vamos al Huila. Ahí en Neiva está Belsi Trujillo que nos amplía. Belsi. Catalina, buenas tardes. Pues como usted lo acaba de señalar, el paro de arroceros empieza a afectar negativamente a sectores como el transporte, el turismo y el sector hotelero. Para el caso del sector transporte, por ejemplo, nosotros nos encontramos hoy aquí desde la terminal terrestre de la capital del departamento del Huila y nos han dicho que han dejado de despachar 883 vehículos y que 5.700 pasajeros han dejado de movilizarse a través de esta terminal terrestre. También les contamos que en las últimas horas los manifestantes han señalado que tendrán bloqueos a partir de hoy de 5 horas, permitirán el paso durante 1 hora. Para el día de hoy está previsto paso de 4:30 de la tarde a 5:30 de la tarde y luego nuevamente darán paso a las 11:30 de la noche hasta las 12:30 de la madrugada.
El paro arrocero en el Huila, en el que participan más de 3.000 productores del cereal, empieza a generar efectos negativos en el sector transporte, hotelero y el turismo. No podemos despachar carros porque aquí, o sea, no tenemos un horario definido que ellos digan ahora ni podemos mandarlos a tal hora. Por todos lados bloqueados. Los bloqueos en la Ruta 45, principal vía nacional que conecta el departamento del Huila con el sur del país, a diario está dejando pérdidas millonarias. En un día normal laboral en la mañana, por lo menos el turno que es de 5 de la mañana a 1, se despachan 4 o 5 carros. Y hoy se han despachado 1. Y ya va a ser mediodía. Nos afecta demasiado porque con el paso intermitente que están haciendo, pues los conductores no han podido hacer su ruta habitual como se hace acá, que es cada hora. Sitios turísticos aledaños al área de influencia en donde se están efectuando los bloqueos manifiestan que el 100% de sus reservas para esta semana y el fin de semana que se avecina fueron canceladas. Nosotros como hotel-restaurante tenemos una gran afectación porque hemos recibido las cancelaciones del 100% de nuestras reservas del transcurso de la semana y también están afectando las del fin de semana. Nuestros empleados igual tienen que recibir su pago, pero los ingresos han tenido una afectación de un 100%. Algunos viajeros han padecido dificultades a la hora de llegar a su destino. Pues yo vine esta mañana hice transborde para venir aquí a ver la cita médica que tenía que traer. Soy una mamita embarazada, entonces yo vine. Entonces una muchacha nos colaboró a traernos. El panorama empieza a agudizarse, ya que de continuar los cierres en las próximas horas, podría empezar a generarse un desabastecimiento de combustible en algunos municipios huilenses, en el Caquetá y Putumayo. En Florencia, Caquetá, se registran afectaciones como consecuencia del paro arrocero. Así empiezan a generar pérdidas económicas por la escasez de alimentos y en el transporte de pasajeros también se sienten las consecuencias. El sector transporte que despacha vehículos hacia el centro del país es el más afectado en la capital del Caquetá. Los bloqueos que hay en el Huila y el Tolima han generado que muchos viajeros prefieran abstenerse de viajar a sus destinos. Otros se arriesgan a viajar para llegar rápido a cumplir con sus responsabilidades. Pues estoy indeciso porque hay despachado, la verdad, poquitos y no sé si irme o quedarme, porque pues tengo como esa incertidumbre que si me voy, me quedo a mitad de camino y sin saber si ya han desbloqueado la vía o no. La razón principal es que un viaje a Bogotá que antes tardaba 12 horas, ahora se puede tardar el doble del tiempo por los bloqueos de las vías por parte de los arroceros. Algunas empresas de la terminal de transportes de Florencia prefirieron suspender el despacho de varios vehículos. Hay una afectación económica considerable, de alrededor del 40% de esos ingresos de flujo diario y también un malestar por parte de los ciudadanos que están demorándose muchísimo. Otra de las afectaciones la viven comerciantes que venden alimentos perecederos. Las canastas de la plaza de mercado están prácticamente vacías y algunos vendedores no han podido trabajar por falta de productos. Ya la cebolla ya no hay, ya está escasa, porque los carros que llegaron ayer llegaron después de mediodía y la mercancía ya venía toda acalorada, abochornada, digamos así. Entonces la cebolla se pone amarilla, la hoja, las hortalizas hay que botar, por ejemplo la espinaca, que es lo primero que tiene uno que botar. En el transcurso del día se espera la llegada de camiones que abastecerán la ciudad de alimentos. Entre tanto, las autoridades hacen un llamado al gobierno nacional para buscar soluciones para evitar mayores afectaciones. Los arroceros de Córdoba también se unieron hoy a la jornada del paro nacional del sector, realizando un bloqueo en la vía que conecta a Lorica con San Bernardo del Viento. Johan Díaz, ¿qué dicen los arroceros manifestantes? Hola Lucía, buenas tardes. Los arroceros lo que dicen es que están teniendo pérdidas millonarias en la producción del grano y es que el bloqueo comenzó hoy a las 5 en punto de la mañana en el sector de Puente de la Doctrina, esto en la vía que va de Lorica en el Bajo Sinú hasta San Bernardo del Viento en la zona costera de Córdoba. Dice que producir en esa zona una hectárea de arroz le está costando alrededor de 7,5 millones, mientras que la tonelada la están pagando tan solo en 1 millón de pesos. Dice que es necesario reunirse con el gobierno nacional para buscar alternativas que permitan la compra del producto que tienen en estos momentos los arroceros del departamento de Córdoba, que de no llegar a una solución van a tener otros puntos de bloqueo, como por ejemplo la vía entre Lorica y Coveñas, pero que es necesario que se llegue a una solución pronta. Los bloqueos son intermitentes, es decir, están bloqueando, están desbloqueando para presionar al gobierno nacional y que se permita una solución para estos productores de arroz del departamento de Córdoba.
Johan, entre tanto, en el Meta volvieron hoy los cierres viales intermitentes protagonizados por los arroceros. Esneiter Rico, ¿qué pasa hasta ahora? Ana Miley, televidentes, buenas tardes. Estamos en la salida de Villavicencio, la vía que comunica al Meta con el Bichada, y a 80 kilómetros, exactamente casi que a la entrada de Puerto López, allí persiste el bloqueo. Desde las 7 de la mañana los arroceros salieron a protestar y allí cierran la vía durante 2 a 3 horas y en un lapso solo de 15 minutos a 20 descongestionan los vehículos que están represados y vuelven a cerrar. Dicen que no se moverán de aquí hasta que el gobierno nacional no los escuche. De la misma manera, si nos trasladamos de la vía que va de Villavicencio, que conecta al Meta con el departamento del Casanare, en el sector de La Vara, en Villanueva, apenas a 1 kilómetro del municipio de Villanueva, también hay cierres por parte de los arroceros. Allí se han extendido un poco más los cierres, desde las de 3 a 3 horas y media, 4 horas, y dan apenas media hora de paso. Dicen que si no son escuchados por parte del gobierno nacional, van a prolongar más los momentos de cierre y la congestión va a ser mayor. Esneiter, vamos a ver el panorama en la Mojana Sucreña, donde ya son 3 días de protesta por parte de los productores de arroz en esa región del país. Mateo Lenes, usted tiene más detalles. Lucía, un saludo muy cordial. Sí, mira, a esta hora se mantiene bloqueada de manera intermitente la vía que conduce hacia la Mojana Sucreña, exactamente en los municipios entre San Marcos y Majagual, muy exactamente en el punto conocido como corregimiento El Cauchal. Ahí se mantienen protestas a esta hora por parte de cerca de 800 a 1000 productores de arroz que manifiestan en esta zona del país afectaciones con respecto a las inundaciones que tienen por el chorro de Caregato hace 3 meses. En el año solamente pueden hacer una sola producción de arroz y se encuentra afectada por el bajo costo de esa cosecha, o lógicamente es lo que manifiestan los productores, uniéndose también a esta manifestación y protesta que se adelanta en diferentes partes del país y se mantiene ya entonces por 3 días el paro y el bloqueo de manera intermitente, permitiendo el paso de vehículos cada 2 horas en la subregión de la Mojana Sucreña en esta parte del país. Mateo, gracias. ¿Y qué reclaman los productores y cultivadores de arroz? Advierten que la sobreoferta, el contrabando y los altos costos de los insumos están golpeando la rentabilidad de esta actividad. Luisa Fernández nos amplía esta noticia. Hola Catalina, muy buenas tardes, pero la principal afectación es el precio con el que hoy los agricultores están vendiendo sus productos o la cosecha. Ese precio que se le paga a los agricultores, a los principales agricultores de arroz en el país, se ha reducido en un 20%, pero además no se tiene una cifra consolidada del contrabando y de las importaciones desde Ecuador y desde Perú del producto del arroz hacia Colombia, que pueden también estar afectando el consumo principalmente en el sur occidente del país de la producción nacional. Y por supuesto, los costos de los insumos, que están alrededor del 40%, pues terminan siendo también uno de los rubros que le pesa al agricultor. El 80% de los agricultores hoy son los más afectados. Esto dijo la Federación de Arroz. Con el precio actual del arroz, él no está cubriendo los costos de producción y está perdiendo entre 1 y 2 millones de pesos por hectárea. Y esta es la cosecha de riego que se está recolectando, y en el riego es que están el mayor número de agricultores pequeños, porque el 80% de las áreas de riego en Colombia se siembra con agricultores de menos de 10 hectáreas. Mire, pero Noticias Caracol ha hablado con ellos, con los agricultores, los más afectados, y realizaron sus propias cuentas, especialmente en el departamento del Huila. Porque producir una hectárea de arroz, desde la preparada, abonada, siembra y toda la logística que significa producir una hectárea de arroz, cuesta hoy en día 11 millones de pesos. Y hoy, con el precio tan irrisorio que nos tiene pagando la industria, vamos a vender en 9.200.000, 9.300.000. Y hablamos también con la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien asegura que otros sectores del cultivo de otros productos también pueden estar pasando un panorama muy parecido. El caso de la papa, de la zanahoria, de los plátanos y de los huevos. Y que, por supuesto, también tienen que prestarle mucha atención al precio con el que le están comprando los productos a los agricultores. Luisa, pues con este panorama y para conocer cuál es el plan del gobierno para solucionar esta crisis con los arroceros, hablamos con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Esto dijo.
¿Por qué usted no ha acudido a ese diálogo con los arroceros, sobre todo en estos 3 días que ya llevamos de paro, ministra? Hemos venido atendiendo de manera diferenciada a la situación del arroz en norte de Santander, en el Meta, en Casanare. Estuvimos en Casanare el 6 de febrero hablando con los productores que hoy no están en cosecha, sino que van a iniciar sus ciclos de producción, hablando de la importancia de ordenar este inicio de siembra para que pudiéramos controlar las áreas sembradas y con eso garantizar la competitividad de la cadena. Hemos hablado en la ciudad de Bogotá con la presencia de la ministra, con la presencia de la gobernadora, con arroceros del Huila, del Tolima. Instalamos el Consejo Nacional del Arroz. La semana pasada se sacó una ruta de trabajo. Hemos hablado con Fediarroz, que es el gremio que administra la cuenta de fomento agropecuario, y la viceministra está desde el día de ayer en esta mesa que se instaló el día lunes ante los actos o los hechos de movilización que respetamos y que saludamos también porque nos permiten mantener este diálogo. Ministra, permítame la interrumpo porque esto es lo que plantean los arroceros. Dicen, la producción de carga está sobre los 230.000 pesos, pero en el mercado no nos dan más de 185.000. Es decir, un pequeño productor de 10 hectáreas tiene pérdidas casi de 20 millones de pesos por cosecha. ¿Qué decirle a ellos? Revisemos en dónde están esos costos de producción. Hemos encontrado fenómenos, lo hemos hablado con ello en las mesas que la ministra ha presidido. Aquí hay un costo de producción que es muy complejo, que es el costo del arriendo. Y cuando estamos hablando de distritos de riego, en la revisión que hemos venido haciendo con la información entregada por la autoridad ambiental y por la autoridad agraria, estos distritos de riego tienen una lógica de fraccionamiento económico de la propiedad rural que es antieconómico y que nos parece irregular, unos costos asociados al arrendamiento que son insostenibles y que no hacen competitiva la producción. Por otro lado, estamos pidiéndole a los distritos de riego, que es un servicio público también que ellos prestan, que nos digan cómo está el plan de manejo agropecuario para saber si las áreas que están produciendo arroz dentro de estos distritos de riego son las que están asociadas a esa zonificación productiva, si se está pagando la tasa por uso del agua, que es un costo que nosotros también nos hemos comprometido a revisar con el Ministerio de Ambiente para encontrar una forma de reducir ese costo. En los impuestos que ellos deben pagar cuando producen va una cuenta de fomento. Esa cuenta de sí, pero no hay fomento soluciones, ministra, no hay soluciones claras, claro no hay que soluciones sí. claras. ¿Qué tal si le decimos a esa cuenta de fomento que en virtud de la disposición legal que tiene de intervenir la oferta y la demanda, encontramos los apoyos directos que nos están pidiendo nuestros productores, fundamentalmente los pequeños productores? Lo ha planteado el Ministerio de Agricultura. Por eso necesitamos que lleguemos todos a la mesa. ¿Qué tal si revisamos en el tema de la tasa por uso del agua, si podemos tener una reducción de los costos de producción en los distritos de riego? Por eso estamos preguntando en Cortolima cómo están las obligaciones de nuestros distritos de riego. ¿Qué tal si usamos los mecanismos financieros que ya están abiertos, que están fondeados, para poder usar la línea de reactivación económica para grandes productores que nos están pidiendo para los grandes molinos, y cogemos esa línea de reactivación económica y estructuramos un negocio como lo propuso ayer el Ministerio de Agricultura para poder tener mayor acopio?